Lofrio que está ahí. Muy bien, vamos a ver si Oriana nos permite y apaga el micrófono. Sería un éxito. Vamos a ver quién se anima a explicar el ejercicio número 1. Vamos a ver, Erickson, prenda la cámara, por favor. Ok, maestro. ¿Me escuchan? Sí. Bien, en el primer ejercicio dice que la variable X representa la estatura de un grupo de estudiantes. Dice que 56, 58, 62, 65, 65, 67, 68 y 70 pulgadas. Dice que calcular e interpretar la media, la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, en la media aritmética, dice que X barra es igual a 511 dividido entre 8 es igual a 63.88 pulgadas. Y en la interpretación yo tengo que, dice que la estatura promedio de los estudiantes es de 63.88 pulgadas. La mediana N es igual a 8, es par. Entonces dice que la mediana es igual a 65 más 65 dividido entre 2, es igual a 65 pulgadas. La interpretación, que el 50% de los estudiantes tienen una estatura inferior a 65 pulgadas y el 50% tienen una estatura superior a 65 pulgadas. En cuanto a la moda, dice así, que la estatura más frecuente de los estudiantes es de 65 pulgadas. Muy bien, pero al parecer aquí hay estudiantes que debieron parar a Edison en la mediana, en la interpretación. En la interpretación, profe, yo la puedo decir. Vamos a ver, Yulisa, ¿qué fue lo que pasó con Edison? ¿Por qué la tiene mala? Yo puse que el 50% de los estudiantes tienen estaturas, porque no se puede decir una, porque son varios. Muy bien. Ajá, tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Muy bien. Fíjese, Edison, su interpretación de la mediana está mal. Sí, maestro, me di cuenta ahora ya. Porque usted dice que el 50% de los estudiantes tienen una estatura. Y dijimos que si usted dice la palabra una es uno, estaría mala la interpretación. Muy bien, Yulisa la acaba de corregir. Así es que corríjala, y si hay más de ustedes que tiene la palabra una, deben corregirla. No se puede usar la palabra un ni una en las interpretaciones, en ninguna de las interpretaciones. Así es que corrijas eso. Vamos a ver, Darlene, el segundo ejercicio que usted hizo. Profe, no le voy a prender la cámara porque ahora mismo tuve que salir afuera para que el internet funcione y no se ve claro. Está bien, me veo oscuro. Entonces, el segundo ejercicio dice, la variable X se refiere a las calificaciones de un grupo de estudiantes en una materia. Calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda, si ellas toman los valores de 60, 70, 85, 90, 80, 78, 75, 95, 78, 65 y 98 puntos. Entonces, la media aritmética es igual... Es la última, disculpe. Es 94 la última. 94, tú dijiste 98. Y también en la segunda, en el segundo dato, dijo 70 y 75. Bueno, entonces no podemos preguntarle a Darlene porque
estaría mal el ejercicio, no Yo va lo a digo, coincidir. Profe, No yo va lo a puedo decir. Te lo digo, Se le maestro. pasó a otro profe entonces. Ok. Vamos a Pero- ver, Oriana. Bueno, el segundo ejercicio dice Prenda que la la... cámara, por favor. Ok. El ejercicio 2 dice que la variable X se refiere a las calificaciones de un grupo de estudiantes en una materia, calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Qué Si fue lo ella toma, primero que usted hizo? Lo primero que usted hizo ahí. bueno, yo primero hice la media aritmética, que es X barra es igual a la sumatoria de datos dividido entre... Un momentito. Anderson, ¿qué fue lo primero que usted hizo? Ordenar los valores. Sí, pero Formar la tabla. Formar la tabla. claro. Ordenar los datos. Eso es No, lo pero porque primero. yo lo tengo ordenado todos. Ah, Yo bueno. yo lo tengo organizado todo. Ok. Entonces, El la primer ordenación, ejercicio, la tabla, acuérdense, esta tabla es ordenar los datos. Esto es claro. esta tabla. Entonces, en el primer ejercicio, la tabla estaba hecha y no había que hacer nada, calcular de una vez. Entonces, La aquí hay gente que sabe mucho. De una vez que dije, ¿qué fue lo primero que usted hizo? De una vez pusieron la mano ahí porque usted no dijo ordenar los datos. Esa es la respuesta. Pues siga si usted lo ordenó, Orián. La ordenación es 60, 65, Sí, está bien 75, ya. 70. Ok. Bueno, yo lo sumé, hicieron 875 dividido entre 11, que es el total de datos, y eso me dio 79.55. 55. La interpretación es que las calificaciones promedio de los estudiantes en una materia es 79.55 puntos. Oriana, La mediana, Oriana, es una calificación, no son las calificaciones. no, yo tengo que las calificaciones, yo tengo que no las son las calificaciones calificaciones. Perdón, escuche. Ok. La interpretación de la media aritmética son las calificaciones promedio, es una. La calificación promedio, que la calificación promedio, no que las calificaciones, porque es un solo valor. La media aritmética es un solo valor. Pues yo tengo la calificación promedio de los estudiantes en una materia es 79.55 puntos, 79.55 puntos. La mediana es N, que es igual a 11, o sea, impar. La mediana aquí es 78. Porque si, como está impar, profe, que está 11, tiene que haber 5 y 5 de los dos lados. Y el 78 viene siendo la mediana. Perfecto. Y yo, la interpretación, que el 50% de los estudiantes tienen calificación en una materia inferior a 78 puntos. Y el 50% tienen calificación en una materia superiores a 78 puntos. La calificaciones. Moda, usted tiene problemas. La otra que es una, usted la pone en plural. Y esta que son varias, la pone en singular. El 50% de los estudiantes tienen calificaciones inferiores. Son varias. ok. Y aquí la moda, en este caso, es el 75 y el 78 porque las dos se repiten. Entonces, que la calificación más frecuente, las calificaciones más frecuentes en una materia de los estudiantes es 75 y 78 puntos. No son. Usted tiene mucho problema. Usted tiene mucho problema. Usted no sabe hablar. Usted no sabe lo que es un singular y lo que es un plural. Vamos a ver, Edison, repítame por favor las interpretaciones, las tres. La media aritmética, la mediana y la moda. Ok, maestro. Bien, la interpretación de la media aritmética. Que la calificación promedio de los estudiantes es de 79.55 puntos. La interpretación de la mediana. Que el 50% de los estudiantes
obtuvieron calificaciones inferiores a 78 puntos y el 50% obtuvieron calificaciones superiores a 78 puntos. La interpretación de la moda. Que la calificación más frecuente de los estudiantes es de 78 y 78 puntos. Esa está ¿Es mala. cuánto? Esa está mala. Ok. Yulisa, ¿cómo es que se interpreta? Kenia. ¿cómo se- La de la moda, profe, Ok, sí. que las calificaciones más frecuentes de los estudiantes en una materia son 75 y 78 puntos. Ahora son dos. Son las calificaciones más frecuentes. En plural, que las calificaciones más frecuentes son 72 y 78. 75, profe. 75. 75 y 78 puntos. Bien. Mire, me alegra mucho de que un buen grupo, no todos, un buen grupo, al parecer, estudió y se sabe estas medidas en la tabla de datos simple. Oriana, apáguenme el micrófono, por favor, y quítenme la manito. Gracias. Entonces, eso es bueno porque eso le da un paso hacia adelante, independientemente de la calificación que usted tenga en el primer parcial, que pensé que hoy ustedes iban a tener las calificaciones, pero tuve una jornada muy fuerte hoy y no pude dedicar el tiempo esta mañana. Siempre en la mañana que yo califico, pero hoy tuve un encuentro, supuestamente era a las 10 y me llamaron para las 9 y vine corriendo a dar la clase a las 2. Por eso no me dio tiempo a corregir, pero el fin de semana tendrán la calificación todos. Tengo de algunos, puedo decirle inclusive algunos de los errores que se cometieron en el examen, como por ejemplo algunos solamente desarrollaron la parte teórica, no hicieron el ejercicio, otros la hicieron pero mal, porque si la hicieran bien tenía valor de 10 puntos la parte teórica, pero un 2, un 3, cada una valía un punto. No hicieron el ejercicio, eso quiere decir, eso da mucho deseo de, imagínense, porque yo le dije a ustedes que ese ejercicio le iba a salir y además le dimos 6 ejercicios igual que ese. 6 hicimos en el curso. De los 6 explicaron 4 bien explicados y se dejó uno de práctica para que usted practicara y lo hiciera. Eso fue, también les señalé que se fijaran bien cuál era el valor más alto y el más pequeño. Algunos, creo dos, iniciaron por el 40, sin ser ese el más pequeño. Otros les dije también cuenten los datos, eran 32. Hubo estudiantes que solamente tenían 30 datos. Ese cuadro yo ni lo veo. Si tiene 30 datos yo no lo veo, porque eso quiere decir que no se lo sabe. Ni lo veo. Tiene que darle 32 para estar bien el cuadro. Otros buscaron el intervalo y todos los ejercicios que se hicieron aquí fue con el intervalo dado, que no hay que buscar ningún intervalo. Es con el intervalo dado que usted sabe que se inicia de una vez por el valor más pequeño a construir las clases. Otros no supieron redondear en la frecuencia relativa, y si usted no sabe redondear en la frecuencia relativa, tiene que saber que le queda la relativa simple mal, el porciento mal, la relativa acumulada mal y el porciento acumulado mal, y las interpretaciones también le quedarán mal, porque usted va a interpretar valores que no son. Por ejemplo, había una frecuencia que era 66. Si usted no redondeaba, le iba a dar 64 o 62. Yo no puedo ponerle eso bien, porque no es lo mismo 64% o un 66%. Entonces, yo le dije a ustedes
que yo todo eso lo cobro. Yo no acepto que un estudiante no me redondee. Algunos se van pensando que sacaron 25 y sorpresita cuando vean sus calificaciones. No tomen en cuenta todo. Otros no le hicieron el encabezado al cuadro, tiraron los datos ahí, como que un cuadro no tiene sus partes. Y le dije que un cuadro sin encabezado es un cuadro incompleto. Otros utilizaron la palabra porque era peso, un peso. Inclusive hubo alguien me escribió un peso. Un peso en las interpretaciones, que 4 de los estudiantes, que 10 de los estudiantes tienen un peso de 50 a 56 kilogramos, ¿no? Entonces, así muchísimos fallos que, vuelvo y repito, esta materia no se estudia para examen. Y si usted no estudió las medidas de localización de tendencia central en datos simples, hoy van en datos agrupados y eso quiere decir que se le van a juntar. Ahora felicito a todos los que estudiaron en datos simples, que se la saben. Ya las interpretaciones son las mismas en todas las tablas y son las mismas interpretaciones en todas las tablas. Es decir, ya la media aritmética es el promedio, la mediana el 50 y el 50 y la moda es el más frecuente. Así es que vamos a trabajar hoy con estas medidas de tendencia central. Si usted no copió la clase, que está en la plataforma, por favor, por ejemplo, el ejercicio que vamos a desarrollar de ejemplo al final, usted yo sé que no lo copió porque no está. Le voy a pedir, por favor, que pongan mucha atención a la clase de hoy y no copie, simplemente coja su calculadora y calcule, y mañana, cuando le llegue el video, mañana en la mañana este video estará llegándole a ustedes, si Dios quiere, entonces pueda con el video ver la clase y terminar de copiar todo y estudiar para que no se le olvide. Yo le dije a ustedes también en la semana pasada que si usted estudiaba la teoría que le iba a dejar de la clase de hoy, que le iba a dejar de tal manera que las fórmulas iban a tener cada pellizquito, cada cosita de la fórmula se le iba a escribir, que se la aprendiera. Y eso no es difícil de aprender porque todos esos términos lo vimos ya en la clase de la primera parte. Lo único que habría que agregarle algunas cositas y saber diferenciarla. Y también les copié ahí los pasos para calcular estas medidas. Inclusive yo dije, me atreví a decirle, si usted le estudia bien y lo ve con la lógica, puede hasta calcular las medidas antes de yo explicársela. Pues bien, vamos a ver entonces qué tal la explicación de estas medidas de tendencia central ya en la segunda tabla, que es la tabla de datos ponderados. Queremos que entre la pantalla. Qué rápido está. Muy bien. Aquí tenemos la media aritmética en la tabla de datos agrupados. Observe la fórmula. La fórmula ahora lo único que tiene con diferencia a los datos simples es que tiene una FI, la FI minúscula. Ya en esta tabla intervienen las frecuencias. Y la diferencia también es que en la tabla de datos simple, al igual que en la tabla de datos ponderados, los valores de la variable X están dados. Pero en esta tabla, los valores de la variable X, acuérdese que los representa el punto medio. El punto medio es quien representa la variable y el punto medio, usted recordará, que es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. O sea, recuerde que dijimos que X es igual al límite inferior
más el límite superior, y eso lo vamos a dividir entre 2. Dividido entre 2. Bueno. Bueno. Va a tirar la raya ahí. Oh, ok. Límite superior menos límite inferior más límite superior dividido entre 2. Ese es el punto medio. Recuerde que cuando le damos límite inferior más límite superior hay que darle igual a la calculadora y luego entonces vamos a dividir entre 2. Pero primero hay que darle igual. Así se buscaba el punto medio. Entonces, aquí hay 3 pasos para buscar la media aritmética. Siempre vamos a partir de que tenemos lo mínimo en la información. Lo mínimo es las clases y las frecuencias absolutas, simple. Eso es lo que tenemos. Frecuencia absoluta simple, que es cuántas veces se repitieron los valores dentro del grupo que estamos trabajando, o sea, de las clases. La frecuencia absoluta simple son los datos distribuidos en esos grupos. Entonces, eso es la información inicial que tenemos. Entonces, aquí los pasos para calcular la media aritmética es, primero usted coloca la fórmula, ahí está. Y usted va a observar que el punto medio no está. XY no está. Entonces, el primer paso es buscar los puntos medios, calcular los puntos medios. Entonces, usted va a observar en su tabla que usted tiene la frecuencia y punto medio. Y la fórmula dice que hay que multiplicar los puntos medios por sus respectivas frecuencias. Entonces, el paso 2 es realizar las multiplicaciones. Cada punto medio con su frecuencia. Cada punto medio, X1 con F1, X2 con F2, X3 con F3. ¿Ok? Luego, usted hace la multiplicación de los puntos medios por la frecuencia, entonces aplica la sumatoria, que es lo que dice la fórmula. Usted no puede sumar lo que usted no tiene. Primero tiene que buscar lo que está a la derecha de la sumatoria. Y a la derecha es XY por FI. Entonces, cuando usted multiplica XY por FI, es que puede sumarlo. Y usted lo suma. Suma la columna hacia abajo. Ya cuando tenga esa suma, usted se va a la fórmula a llenarla. Donde dice sumatoria de XY por FI, entonces usted pone el valor de la suma que usted buscó, dividido entre el total de datos, que es igual a la suma de FI. Y ahí entonces usted va a tener el promedio, la media aritmética. Vamos a ver un ejemplo. Aquí dice que estos datos se refieren al peso en libras de un grupo de estudiantes. Peso en libras de un grupo de estudiantes. A ver, puedo poner un chin más pequeño, un poquitito. ¿Se ve ahí? Sí, pero Maestro. profe. Perfecto. Entonces, vamos a dar los pasos. Primer paso, buscar los puntos medios. Está arriba, ¿eh? Ese es 50. ¿Cuánto da el primero? 50. 50, profe. 50, maestro. ¿Cómo usted lo buscó? Porque se sume 45 más 55, se le da igual a la calculadora y después se divide entre 2 y da 50, profe. Perfecto. El segundo se hace igual. 60. 60, 70. 60, 70, 70, 80. 90. y 90. 90. Se ve. Por eso es que yo le decía en aquella ocasión que el punto medio hace quemar a mucha gente si no sabe buscarlo. Porque ahora, en esta parte de la materia, vamos a estar usando el punto medio. ¿Ve?
Entonces se usa el punto medio Sí, ahora en las profe, medidas de bien. tendencia central y también se va a usar el punto medio 2 veces en las medidas de localización. ¿Ya ven? Entonces, por eso es la importancia de saber buscar el punto medio. Observe la fórmula y la fórmula me manda, por eso siempre lo primero, le dije el otro día, lo primero que usted tiene que hacer es poner la fórmula y entonces interpretar esa fórmula. ¿Por qué se busca X? Porque está en la fórmula y no está en el cuadro. Entonces hay que buscarlo. ¿Y para qué es que se busca? Para multiplicarlo por la FI. Pues si usted no lo tiene en el cuadro, no puede multiplicarlo por la FI, que es el segundo paso. Entonces, en el segundo paso vamos a multiplicar a XI, que son los puntos medios, por la frecuencia. XI por FI. Eso es en par. X1 por F1. 400, profe. 400. Entonces, 400, profe. ese 400 sale diciendo 50 por 8. 50 por 8. Para los que no llevan anotaciones, ¿verdad? 540. 40 60 por 9. 540. sale de 60 por 9, da 540. 770, profe. 700 por 70. 70 por 11. 80 por 16. 1200. 1280. 280. 1280. Y 90 por 6. 540. 540. Entonces, mire, ahora vamos a aplicarle la sumatoria. Ya tenemos XI por FI. Ahora vamos a aplicar la sumatoria. Eso es sumarlo. Eso da 3530. 3.530. Ese 3.530 nos vamos a ir a la fórmula y lo vamos a sustituir donde dice sumatoria de XI por FI, 3.530. Y lo vamos a dividir entre el total de datos, que en 50. este caso son 50. ¿Cuánto da? 70.60. 70.60 libras. Libras. Ay, caray, eso está mayúscula. Libras. Y la interpretación será peso promedio. Exactamente. Promedio de los estudiantes es es de 70.60 libras. Yo no sé por qué ustedes dicen es de. Pueden poner es nada más. Está bien, no hay problema. El peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras. Y yo oigo que muchos dicen que el peso promedio de los estudiantes es de 70.60 libras. No hay problema. No sé por qué lo dicen, pero está bien, no hay problema. Vamos a ver. Esa es la media aritmética. Mire, no se complique. Mire lo fácil que es eso. Pero mire, es más fácil cuando usted aprende la teoría, los pasos. ¿Qué ve? Si usted sabe lo que es el punto medio, que es la suma de los límites enteros, eso se dio la otra vez, pues mire, se buscan los puntos medios, se multiplican los puntos medios por la frecuencia, se suman, ahí lo va diciendo, como usted hacerlo, y después esa suma se divide entre el total de datos. Y ahí tenemos el promedio. ¿Se la saben? Espero que sí. Vamos a la mediana. Les dije que lo primero es aprenderse las partecitas que tiene la fórmula. Usted va a llenar esa fórmula. Si usted no sabe qué significa cada cosita de esa, usted no va a poder llenarla. Entonces, vamos a primero a ver lo lógico de esto. Mire, todas esas partecitas se dieron en la primera parte. Ya en la última tabla terminó de aparecer todo ahí. Pero en la última parte, la tabla última, lo único nuevo que apareció fue la I, porque todo lo otro, y el límite, en los límites y el intervalo, porque ya N y FI y la letra FI estaban desde la tabla de datos ponderados. Entonces nos dice que la I es
la amplitud o intervalo o el tamaño de los grupos. Usted recordará que el intervalo es lo que se necesitaba para buscar, ¿verdad? Para poder formar la tabla de datos agrupados, la distribución de frecuencia. Y el intervalo, usted recuerda que me decía que era igual al rango dividido entre NC. Pero ese intervalo es eso cuando no se conoce el intervalo. ¿Se ve? No se conoce. Ahora que el intervalo se conoce, entonces usted lo va a buscar como límite inferior menos el límite superior menos el límite inferior. Ya, ahora usted lo va a buscar así porque ya se conoce el intervalo. ¿Se ve? Entonces, como ya está en la tabla hecha, ya usted no tiene que buscar para hacer la tabla, ahora usted tiene que buscar lo que ya está hecho. Y el límite superior menos el límite inferior, a usted le va a dar el intervalo. ¿Ok? Por si acaso no lo ve, porque eso simplemente se ve de tal a tal cuánto hay. Pero si usted no está seguro, lo busca por ahí. N es el total de datos. LI quiere decir límite inferior. La FI minúscula, que está debajo, quiere decir frecuencia absoluta o frecuencia absoluta simple. Y la FI grande quiere decir frecuencia absoluta acumulada. Ahora yo quiero que nos basemos en el concepto de la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que divide el conjunto de datos, los datos, en dos partes iguales. En este caso, nosotros tenemos 50 datos. ¿Qué quiere decir eso? Que la mediana estará hacia el dato 25, hacia la mitad de los datos. Como n es par, será 25 más 26 entre 2, pero si fueran simples. Pero ahora, ¿qué pasa con los datos? Los datos están en clases. O sea, ahora hay que buscar ese dato 25, que en este caso del ejercicio que estamos viendo, ese dato 25 hay que ver en qué clase está para buscarlo. Y las clases son los grupos. Entonces, por eso es que cuando usted va a llenar la fórmula de la mediana, no es cualquier límite inferior, sino que ahí le dice a usted límite inferior de la clase donde está la mediana. Que la FI dice frecuencia absoluta simple, pero de la clase donde está la mediana. Y la FI menos 1 no es restarle 1 a nadie. La FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la de la clase donde está la mediana. Es decir, el dato 25 está en una clase, como todos los datos que están en clase, pero el dato 25 es el que me interesa porque es el de la mitad de los datos, es la mediana. Entonces, en esa clase donde está el dato 25, hay que, en este caso me estoy refiriendo, porque son 50 datos. Si fueran 40, fuera el dato 20. Entonces, hay que buscar esa clase donde cae el dato 25 para llenar esa fórmula. Entonces, de esa clase que usted va a coger el límite inferior, va a coger la FI y va a coger el AI. Y de la clase anterior, entonces la acumulada anterior a donde está la mediana. Y para eso, entonces, para buscar esa clase hay que dar 3 pasos. 3 pasos. Y aquí están los 3 pasos. Le dice, primero se calcula n sobre 2. ¿Qué me va a dar n sobre 2? El dato que pertenece a la mediana, la posición del dato, el número del dato que pertenece a la mediana. El segundo paso es buscar las frecuencias acumuladas. O sea, se acumulan las frecuencias, es buscar a FI grande. FI grande es la frecuencia absoluta acumulada. Y el tercer paso, entonces, es buscar la clase donde está la mediana, que sale comparando los 2 pasos anteriores. La clase donde está la mediana es buscar en la frecuencia absoluta acumulada, para eso es que se acumulan el valor de n sobre 2.
Si ese valor de n sobre 2 está ahí, entonces usted va a coger ese como el lugar con la clase donde está la mediana. Pero si no está, entonces usted va a coger el inmediatamente superior, no el más cerca, el inmediatamente superior al valor de n sobre 2. Y entonces ahí es donde usted va a coger la clase donde está la mediana y va a sustituir la fórmula y la va a llenar. Vamos a ver eso. Los mismos datos del peso de los 50 estudiantes en libras. Esta F es minúscula, es la computadora que la cambia. Bien, entonces ahí está la fórmula. Vamos ahora a dar los pasos. Primer paso, dividir n sobre 2, 50 entre 2. 25. 25, profe. 25. Perfecto, ese es el primer paso. Segundo paso, acumular las frecuencias, o sea, buscar a FI grande. ¿Cómo sale FI grande? Sumando la FI pequeña. Primer valor, 8. 8. Segundo, 8 más 9. 9 17. más 11, 17. 28. 28. 16 4. 44. 50. y 50. 50. Perfecto. Ahora, el tercer paso ahora es buscar ahí en la frecuencia absoluta acumulada el valor donde n sobre 2 es igual o inmediatamente superior a la frecuencia absoluta acumulada. Ya dijimos que si el valor está, lo tomamos, y si no, vamos a tomar el inmediatamente superior. 28. ¿Qué papi viene ahora, mamá? Mamá, ten paciencia. Papi viene ahora. Mira, entonces, aquí nosotros tenemos el 25 no está en la frecuencia acumulada. ¿Cuál vamos a tomar? Vamos a tomar el 28 porque es el inmediatamente superior al 25. Entonces vamos a tomar aquí el 28 y mira lo que hacemos. Esa es la clase donde está la mediana, del 65 al 75. ¿Qué quiere decir eso? Que la mediana tiene que dar un valor entre el 65 y el 75. Que si da menos de 65, usted tiene que decir, algo anda mal. Y si da más de 75, usted tiene que decir, sigue habiendo algo mal. El valor tiene que estar entre 65 y 75. Entonces, la fórmula que está ahí la vamos a llenar tomando en cuenta esa línea. La clase donde está la mediana, recuerde que salió buscando el 25 de n sobre 2 en la frecuencia absoluta acumulada, no está y me manda a tomar el inmediatamente superior si no estuviera. ¿Okay? Entonces, por eso tomamos donde está el 28. Vamos a llenar la fórmula. En el orden vamos a llenar la fórmula. Mediana es igual. Límite inferior de la clase donde está la mediana. 65. 45. 45. Es un 45. 65. 65. Hubo un ruido ahí de un 45. Pero eso es, mire la línea, por Dios. Y escuche y atienda. Límite inferior de la clase donde está la mediana. Si ya dijimos que la mediana está en esa clase, no me vaya para otra. Es ahí que usted va a buscar todos los datos de la fórmula. 65. Viene el signo de más. Viene mire, viendo la fórmula, viene el paréntesis. Y ahora dice n sobre 2. ¿Cuánto? 25. Mírelo ahí.
Mírelo ahí, está calculado. ¿Qué sigue? Menos. 17. Sigue menos. Y ahora dice FI menos 1. Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. La 17. Exactamente. Mire, el 28 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase donde está la mediana, pero el anterior. Entonces, el anterior al 28 es el 17, tal como ustedes lo están diciendo. Excelente. Aquí voy a cerrar el paréntesis. El intervalo es el tamaño de la clase. Y aquí 10. entonces, del 65 al 75 hay 10. Hay 10. También recuerde que usted puede decir 75 menos 65, 10. Y debajo entonces vamos a dividir en el paréntesis. Vamos a dividir en el paréntesis entre la frecuencia. Hay un micrófono abierto que no está dejando escuchar. FI pequeña que dice frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es? El 11. 11. 11, profe. Muy bien. 11. Entonces, ahí ya llenamos la fórmula. Llenamos la fórmula. Vuelvo a repetir. ME es lo primero que usted pone, después sigue el signo de igual en el orden que está ahí. Después dice LI, entonces el límite inferior usted lo va a sustituir por el valor de la tabla, 65. Viene el signo de más. Si usted no pone el signo de más, está indicando multiplicación, ¿eh? Más, abro el paréntesis, n sobre 2 siempre es el primer paso, 25. Menos FI menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la mediana, anterior al 28, 17. El intervalo, tamaño de la clase, 10. Y la frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana es el 11. La suma, recuerde, es siempre lo último que usted va a realizar. Por lo tanto, el 65, como está sumando, usted va a dejar sumándolo hasta que usted termine el término de la derecha. Por lo tanto, vamos a decir que ME es igual a 65 más. Y ahora me voy al paréntesis, que es lo primero que se resuelve. 25 menos 17 será 8 por 10 dividido entre 11. 11. Todavía no puedo sumar el 65 porque no he terminado con la parte de la derecha. Sigo sustituyendo y dejando mi 65. Mediana igual. 65 más. Y eso que está ahí es un solo término que usted nunca puede separarlo. Porque la multiplicación y la división tienen el tercer nivel dentro de las operaciones matemáticas y no se separan. Usted ahí puede decir 8 entre 11 por 10, 8 por 10 entre 11, 10 por 8 entre 11, 8, como usted quiera. 10 entre 11 por 8, como usted quiera, pero sin separarlo. ¿Cuánto da? 7.27. 7.27. 7.27. Y ahora sí lo suma al 65. 7. Profe. Dígame. 7.30, bro. Quiero repetirlo, o sea, lo que usted dijo ahí de último, que no lo escuché bien. Perfecto. Lo que dije es que cuando usted tenga ese término que está aquí, siempre que usted tenga una división con una multiplicación, que lo vamos a ver mucho aquí en esta materia, no se separan los términos. Porque la multiplicación y la división siempre tienen un orden en matemática, tienen el tercer orden y no se pueden separar. Se hace al mismo tiempo. Entonces usted puede hacerlo como usted quiera. 8 entre 11 por 10. 8 por 10 entre 11. 10 por 8 entre 11. 10 entre 11 por 10. Por 8. Pero no puede separar. Van juntos. Si usted los separa, puede producir un error. Por ejemplo, si usted dice 8 entre 11 y lo separa y dice 0.73 y pone 0.73 y después dice por 10.
entonces le va a dar 7.30. Y eso es un error, porque eso no da 7.30, eso da 7.27. Entonces ahí hay un error grandísimo de 3 décimos. Grandísimo. ¿Se ve? Sí, entendí. Entonces sería 8 entre 11 por 10, así mismo. Exacto, exacto. O 8 por 10 entre 11, como usted quiera hacerlo. Entonces, la mediana, mire, mediana igual. Usted no puede decir, por ejemplo, 65 más 0.73 por 10. O sea, 8 entre 11, 0.73 por 10. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, entonces, cuando usted multiplique 0.73, va a dar 7.30. Y no es 7.30, es 7.27. Eso sumado al 65 da 72.27 libras. Ahí está la mediana calculada. Vuelvo y repito. Para calcular la mediana no tiene la FI grande. No está. El primer paso que hay que dar es saber cuánto es la mitad de los datos. Y eso se sabe dividiendo el total de datos entre 2. En este caso, 50 entre 2, 25. El segundo paso, como la frecuencia absoluta acumulada no está, es buscar la frecuencia absoluta acumulada, que usted sabe que sale sumando la frecuencia absoluta simple. El 8 pasa para allá, 8 más 9, 17, más 11, eso es de la otra clase. Entonces, después que usted tiene n sobre 2 y la frecuencia acumulada, ese valor de n sobre 2, el 25, lo va a buscar en la frecuencia acumulada. Si estuviera el 25, usted coge el 25. Pero como no está el inmediatamente superior, es el 28. Y ahí usted va a tener la clase donde está la mediana. Recuerde que esta clase es porque ahí está el dato 25. Mire, en la primera clase están los primeros 8 datos. En la segunda clase están los 9 datos. Pero entre la primera y la segunda hay 17 datos. Entonces, en la clase 3 hay 11 datos. Pero entre la primera, la segunda y la tercera clase hay 28. Entonces, el 17 y 11 son 28, lo que quiere decir que en la tercera clase está el dato 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, 26, 27 y 28. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el 25 está en esa clase, que es el dato donde está la mediana. Entonces, ahí es que usted va a tomar para sustituir en la fórmula. Límite inferior de la fórmula, de donde está la mediana, el que está ahí, 65. Más n sobre 2 está calculado 25. FI menos 1 anterior al 28, el 17. Y la frecuencia absoluta simple que está en la línea es el 11. Y vuelvo y repito, el 65 usted lo va a bajar hasta que llegue a tener la parte de la derecha en un solo término decimal. Y eso se logra dividiendo, primero buscando lo que está en el paréntesis y después multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Vamos a interpretar que el 50% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 72.27 libras y el 50% tienen pesos superiores a 7.27 libras. 7 no, 72. 72.27 libras. Entonces, como decimos ahorita, o como decíamos ahorita, el valor de la mediana está entre el 65 y el 75, mírelo ahí, 72.27,
está entre el 65 y el 75. Bien, vamos ahora a buscar la moda en la misma tabla, pero antes vamos a explicar la fórmula. La fórmula de la moda, usted la ve muy larga, pero es la más fácil. La más fácil de llenar es la fórmula de la moda. Si usted se acuerda del concepto de la moda, usted debe acordarse de que la moda es el valor de mayor frecuencia absoluta. El valor que más se repite. Entonces, con ese concepto, vamos a buscar la moda en esta tabla. Pero, como los datos están agrupados, la moda entonces ya no podemos decir el más que más se repite es este, pero sí podemos buscar dónde es que está la clase de más repeticiones. O sea, donde está la frecuencia mayor, la FI chiquita más grande, es donde hay más repeticiones. Quiere decir que la clase donde está la moda es aquella donde tenga la mayor frecuencia. El concepto de 2 modas o 3 modas sigue siendo igual, porque usted sabe que si, por ejemplo, en el ejercicio que estamos viendo, fueran 2, por ejemplo, vamos a buscar la tabla, aquí la frecuencia mayor es 16. Si hubiese otro 16, ahí habrían entonces 2 modas. Siempre y cuando los 16 no están uno después del otro. Porque donde esté el 11 hay un 16. Si usted lo busca con el 11, con el 16 de arriba, le va a dar 75. Y si lo busca con el de abajo, le va a dar 75 también. O sea, ahí solamente habría una sola moda, aunque tenga 2 frecuencias iguales, más grandes que las demás. Pero esos son casos que se ven muy raros. Bien. Ahora bien, aquí, para llenar esa fórmula, observe que todo es con la FI minúscula. Todo es con FI chiquita, con la frecuencia absoluta simple. Entonces aquí, usted puede observar que la FI está sola 3 veces dentro del paréntesis. En el primer término dice FI menos. En el segundo término dice FI menos. Y en el tercer término del FI menos. Ese FI que usted ve ahí se refiere a la frecuencia absoluta simple mayor. Como en esta tabla que ya la vimos, la estamos trabajando, la frecuencia absoluta simple mayor es 16. Quiere decir que el 16 va a estar 3 veces en la fórmula. Si fuera el 8, pues el 8 estaría 3 veces en la fórmula. O sea, la frecuencia mayor de esa tabla donde está la moda va a aparecer siempre 3 veces en la tabla, restando al siguiente término. ¿Cuál es el siguiente término? El FI menos 1, que usted sabe ya que FI menos 1 quiere decir el anterior. Pero aquí, como es la FI es la más grande, el FI menos 1 es el anterior al más grande. Y el FI menos 1 entonces está 2 veces, en el primer término de abajo y en el término de arriba. Entonces esos 2 términos van a ser igual. Frecuencia más grande menos la anterior. Frecuencia más grande menos la anterior. Son iguales. Más frecuencia más grande menos FI más 1, entonces sería el siguiente. Si FI menos 1 es el anterior, FI más 1 es el siguiente. Las 3 veces se está restando la frecuencia mayor menos la anterior en los 2 primeros y la frecuencia mayor menos el siguiente en el último término, con el signo de más en el medio. Así es que vamos a buscar la moda, y para buscar la moda hay un solo paso, que es buscar en la tabla que estamos trabajando la frecuencia absoluta simple mayor. Vamos a la tabla. Aquí está la tabla y aquí está la fórmula. Primer paso y único, buscar la frecuencia absoluta simple mayor. Y ahí está, es el 16. Entonces, todos los datos
que vamos a buscar estarán ahí en el 16 para llenar la fórmula. Vamos a llenarla. Vamos a ver. MO igual. Pero yo estoy tapando la tabla, espérate. Límite inferior de la clase donde está la moda. 75. 75. Más, abro el paréntesis. Y aquí dentro digo, frecuencia absoluta simple mayor. 16. 16. Menos. Frecuencia. Menos. La anterior al 16, 11. Sí. 11. Ustedes saben esto. El intervalo, ¿cuánto es? 10. 10. Del 75 al 85 hay 10. Vamos a llenar abajo ahora. El término de abajo es igual al de arriba, simplemente lo copio. 16 menos 11. Y ahora voy a sumarle a ese término el 16 menos 6. Menos el que está debajo, que es 6. No se confunda ahí con ese signo, no vaya a poner ahí más. Recuerde que las 3 veces es restante, eso es lo único que usted tiene que acordarse. Las 3 veces es restante, porque hay estudiantes que en ese último término ponen 16 más 6, ya está mala. Es menos, porque son incrementos. Entonces vamos a seguir. El 75 se queda sumando hasta que se complete el término de la derecha, igual que en la mediana. Lo vamos a llevar a igual que en la mediana. MO es igual 75 más, abro mi paréntesis y busco el primer término. 16 menos 11, 5. Aquí copio mi intervalo, que es 10, y voy a hacer las operaciones que están debajo. Ya sabemos que va a dar 5 el primero, que es el mismo. El segundo 10. Y El segundo 10. 10. Muy bien. Todavía no puedo hacer la multiplicación porque aún me falta la suma que está debajo. Y vuelvo y pongo MO, que es igual a 75 más, abro mi paréntesis otra vez y pongo mi 5 y pongo mi 10 y me voy abajo para entonces hacer la suma que está ahí. ¿Qué pasó? Hey. La suma es, por favor, 15. 15. Profe. Y ahora tenemos el término de la mediana, ¿verdad? Igual que en la mediana. Y vamos entonces a buscarlo al mismo tiempo. 5 entre 15 por 10, 5 por 10 entre 15. 3.33. Sumado el 75 me va a dar igual a 78.33 libras. Hay un micrófono que está haciendo feedback, por favor, corrijan eso. Bien, vamos entonces a interpretar la moda, que el peso más frecuente de los estudiantes es 78.33 libras. Y ahí están calculadas e interpretadas la media aritmética, la mediana y la moda en la tabla de datos agrupados. Mire, si usted se sabe eso, aquí hay gente que ya se sabe eso. Eso quiere decir que tienen esta materia pasada. Seguro puede decírselo a quien usted quiera decírselo.
Si usted se sabe el tema anterior y se sabe esto, usted pasó. Independientemente, ojalá haya sacado 0 en el primer parcial, pero pasó si se sabe eso. Seguro. Bien, vamos a ver un ejercicio que hay aquí debajo. Este ejercicio no está en la plataforma. Este ejercicio se refiere a calcular e interpretar la media aritmética y la moda en la tabla de los estudiantes investigados. En la tabla del peso de los estudiantes investigados. Ahora sí, en la tabla del peso de los estudiantes investigados. Observe que a esta tabla ya yo le agregué 3 columnas. ¿Cuáles son esas 3 columnas? Las 2 de la media aritmética y la columna que se agrega de la FI grande cuando buscamos la mediana. Pero mire, yo no quiero que usted vaya a pensar que estamos en el Viejo Testamento. O sea, yo no quiero que usted coja esto y de una vez diga XI por FI, FI grande, y se ponga a buscar eso. Porque eso es algo sin lógica. Eso es algo memorizado. Y he visto estudiantes que llenan eso ahí y de una vez ponen XI por FI, FI grande. Pero entonces se trancan. ¿Y ahora qué hago? Porque no es llenar eso, señores. Eso va saliendo llenando las fórmulas. Llenando las fórmulas. Entonces, no empiece a llenar un cuadro que no, eso no vale nada, eso que usted llena ahí, si no desarrolla la fórmula debajo. Entonces, hágalo lógico. No memorizado, sino lógico. Mire, lo primero es poner la fórmula de la media aritmética. Le dice la sumatoria de XI por FI entre N. ¿Qué usted va a necesitar? Bueno, después que usted tiene la fórmula, dice, bueno, yo necesito el punto medio y necesito ese punto medio multiplicarlo por la frecuencia. Eso, mírenlo ahí, para sumarlo. Eso es lo lógico. Para sumarlo. Y empiezo a llenar eso ahí sabiendo que cuando calcule eso y lo sume, lo que voy a hacer es ir a la fórmula y sustituir. Vamos a ver. ¿Cuánto da el primer punto medio? 114.50. 114.50. 114.50. El segundo. 133.50. 152.50. 171.50 el próximo. Y el próximo es 190.50. 50, maestro. El punto 50, profe, usted puso 59. Sí, escúcheme que con la luz a uno al Y lado del otro. 209.50. 171, profe, le puso una coma. Una Sí, coma. sí, está bien. 228. 228.50. Usted sabe que esta calculadora, esta computadora, en las calificaciones de los exámenes, por ejemplo, ahora que estoy si le pongo un punto no me lo acepta, es una coma. Entonces, como he estado poniendo calificaciones, ahora me confundo cada rato poniendo la coma. Y cuando estoy poniendo la calificación, entonces me confundo poniendo el punto. Porque después, cuando lo saco en la computadora, no me lo suma. Por ejemplo, si tuviéramos en Excel, no me diera la suma si no tiene la coma. Tiene que ser con coma esta calculadora. Bien, ahora que tenemos los puntos medios, el siguiente paso es multiplicarlos por su frecuencia correspondiente. 114.50 por 9. 1030.50. El siguiente será 133.50 por 12.
1602. 1602, profe. 152.50 por 4. 610. 610. 171.50 por 3. 514.50. 150. 500, profe. 514.50, profe. 190.50 por 72. 762. 762. Sí, 762, profe. El siguiente, 209.50 por 3. 628.50. 150, sí. Profe, y el siguiente es igual, 228.50. Ese me lo sé yo. Por 1. Ahora sumamos esas cantidades. Y ahí entonces que dice sumatoria de XI por FI. Como usted calculó XI por FI, cuando lo suma, ¿qué es lo que tiene? La sumatoria de XI por FI. ¿Cuánto da? 5.376. 5.000. Sí, 5.376. 5.376, profe, medio. 76. Puse 50. 76. Y eso es la sumatoria de XI por FI. 5.376. Lo voy a dividir entre ¿cuánto? 36. Entre 36, profe. que es 36. Y eso va a dar 149, profe, punto 33. punto 33 149.33 libras. libras. Muy bien, libras. Perdón, me faltó la 33 libras, profe. El peso promedio de los estudiantes investigados 149.33. es 149.33 libras. Muy bien. Vamos entonces a la mediana. Miren. Como tenemos aquí la media aritmética calculada ya, vamos a ver ahora la mediana. Está aquí la fórmula de la mediana. Mírela ahí. Voy a quitar esto de aquí para que podamos subir y ver la tabla. Ahí está la tabla. Entonces vamos a ver. Primer paso para buscar la mediana es dividir n sobre 2, que es igual a 36 entre 2. Me va a dar 18, profe. 18. a 18. El siguiente paso 18. es buscar a FI Da grande. igual, profe, para que no se confunda. Ay, pensé que había puesto igual. Tienes razón. Ahí sí. Siguiente paso es buscar las frecuencias acumuladas. Vamos a sumar. Primer valor 9, 21, 21, 21. 25, 25. 28, 28. 32. 32. 35. 36. y ahora vamos a buscar ahí el 18. Si está lo tomamos, si no el inmediatamente superior. ¿Cuál tomaremos? El 21. 21, profe. Está aquí el 21. Entonces vamos a buscar la mediana en esa clase que está ahí. Mire, apenas esa es la segunda clase. Recuerde siempre que la mediana está donde está la mitad de los datos, no donde está la mitad de la clase. Mire, hay estudiantes que hacen esto y dicen, bueno, en esta tabla, la mitad de la tabla es esta. Aquí es que está la mediana. ¡Pam! De la mitad, ¿verdad? No es así. La mediana es donde está la mitad de los datos, no
no la mitad de la clase. Y por eso es que se dan los pasos. Y muchos se confunden porque en esta tabla aquí, mire, la mitad de los datos cayó en la mitad de la clase. Y cuando están estudiando se olvidan de los pasos. Y dicen, no, la mediana es en la mitad. ¡Fu! Y cogen la mitad. No, no es así. Hay que dar los pasos. Y el primer paso es el que me dice a mí cuánto es la mitad de los datos. Y ese es la mitad de los datos. Hay que buscar dónde cayó. Por eso aquí me da 18 y cae en la segunda clase, que es donde está el dato 18. ¿Se ve? El dato 18. En la primera clase hay 9. Entonces en la segunda clase hay 12. 9 y 12, 21. Lo que quiere decir que del 105 al 143 hay 21 y ahí está el dato 18. ¿Ok? Bien. Entonces, en la clase 2 está el dato 10, el dato 11, el dato 12, desde el dato 10 hasta el dato 21 están en la clase 2. Y en la clase 3, entonces estarían desde el dato 21 hasta el dato 25. Ahí hay 4. El 21, el 22, el 23, el 22, 23, 24 y 25. ¿Ve? Eso es lo que dice la frecuencia acumulada. Entonces, ya buscando la clase de la mediana, vamos a sustituir en la fórmula. ME es igual, ¿cuál será el límite inferior? 124. 124. 124. Signo de más, el paréntesis, n sobre 2, 18. 18. Menos el anterior. 9. 9. Cerramos. Y ahora el intervalo, ¿cuánto es? 19. 19. 19, muy bien. Y 18, Dividido entre 12. 18, Entre 12. Entre 12. Lo vamos a dividir entre 12, que es la frecuencia absoluta simple. Ahora bajamos y vamos a decir que la mediana es igual, ahí se queda el 124 y la suma. Abrimos el paréntesis de nuevo y buscamos la resta. 18 menos 9. 9. 9. El 19 se queda. Y el 12 también. 9. Eso da, profe, 142 puntos. No, 14.25. 14.25. La mediana 14.25. 14.25. es igual a 124 más. 14. 9 entre 12 por 19, 9 por 19 entre 12, como que 14.25. 25, que sumado 14.25. al 124 me va a dar 138. 138.25 libras. 25, profe. libras. Perfecto. La interpretación que el 50% de los estudiantes investigados tienen pesos inferiores A 138.25 a libras. 138 libras. y el 50% tienen Los estudiantes investigados. pesos superiores a 138.25 libras. Permiso, profe. ¿Es obligado poner la palabra investigado? Porque a veces uno no la pone. A veces... Sí, porque ahora nos estamos refiriendo, mire, siempre usted lee lo que dice el título el mandato del ejercicio. Calcular e interpretar la media aritmética, la mediana en la tabla del peso de los estudiantes investigados. Y si en el título no dice investigados, maestro, no se tiene que poner obligatorio. Mire lo que dice, mire lo que dice en este.
Mire lo que dicen mire. Supongamos los pesos de un grupo de 50 estudiantes en libras, más nada, dice ahí. Pues mire lo que dice la interpretación. Que el 50% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 32.27 libras y te ve, ahí no dice investigado, porque arriba no dice investigado. Mire, bueno, aquí no está. En la tabla de datos simple, usted puede también ver la mediana, cómo se interpreta. Que ahí tampoco aparece la palabra investigado porque no dice investigado. Simplemente dice persona, pues dice persona, y en otro dice estudiantes, el gasto de los estudiantes dice el gasto de los estudiantes. En la única que dice estudiante investigado es esto para diferenciarlo de las otras tablas. Bien, miren, aquí entonces vamos a buscar la moda. Voy a borrar la mediana. No se apure que cuando usted la haga en el video, sale el cálculo completo. Y le sale también que la borré. Okay. Aquí entonces vamos a buscar la moda. Recuerde que para buscar la moda siempre debemos de buscar la frecuencia absoluta simple mayor. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple mayor en esta tabla? 12. El 12. El 12, profe. El 12. Entonces, vamos a tomar aquí el 12 para buscar la moda. El 12 estará entonces, ¿cuántas veces va a estar repetido el 12? 3 veces. 3 veces. El 12 va a estar 3 veces. Y 3 veces inferior. Límite inferior, ¿cuánto 120. es? 124. Exactamente, el límite inferior del 12. Más, abro el paréntesis. El 12 menos ¿cuál? Menos 9. Menos 9, el anterior. Ya dijimos que el intervalo es 19. 19. Vamos a hacer aquí la división. Debajo, el mismo término que está arriba. 12 menos 9. Menos 12 menos 9. Cierro. Igual Y siguiente ahora 12 tiene menos 4. el signo de más y abajo otra vez el 12, pero ahora Menos menos 4. 12 menos 9. es el que le sigue. Y ahí está. Vamos a proceder igual que en la mediana. Vamos a dejar el 124 que está sumando. Igualito y vamos a resolver el paréntesis. 12 menos 9, 3. 3. Cierro el paréntesis, pongo el 19 y ahora voy a dividir entre 3 otra vez más 8. Todavía 8, tengo que seguir porque tengo que hacer la resta que está debajo. La moda es igual a 124, que sigue igualito ahí quedándose. Abro mi paréntesis otra vez. Aquí pongo el 3. Okay. Pongo el 3. Pongo el 19. Y el 3 ahora lo voy a dividir entre 11. 11, profe. Entre 11. Y ya tengo un solo término y voy a decir que la moda va a ser igual a 124 más. Punto 5.18. 5.18. 18. Que sería igual a 129.18 libras. 18 libras. Perfecto. El peso. Más que el peso más frecuente.
De los estudiantes investigados es de es 129.18. 129.18 libros. Ahí está. Entonces, observen ustedes cómo se calculan estas medidas. Ya por la bulla y la participación ya se puede observar, ya se puede ver claramente que aquí hay gente que se sabe eso. Ya se lo saben. Bien. Pues mire, la semana pasada yo le dije a ustedes que le dejaba 2 ejercicios para que usted estudiara las 3 medidas y se examinara. Eso dio muchos resultados. Veo que hay estudiantes aquí hoy, ustedes lo vieron, que algunos errorcitos en la interpretación, algunos errorcitos también de que no ordenaron la tabla, que hay que ordenarla en datos simples. Pues ahora también aquí vamos a dejarle 2 ejercicios. Un primer ejercicio que se refiere a la edad de los estudiantes investigados. Mire también aquí la edad de los estudiantes investigados para diferenciarlo. Esa tabla nosotros la hicimos, recuerde, fue uno de los ejercicios que le mandé resuelto para que verificaran cuando la dejé de tarea. Aquí está esta tabla. En esta tabla usted va a calcular e interpretar las 3 medidas. Observen esta tabla, algo curioso, el 9 está 2 veces, pero el 9 no es la moda, La moda es el 11, porque no es el que se repite, esa es una frecuencia, es donde hay mayor frecuencia, ¿ok? Entonces, la moda estará donde está el 11. También es el más grande. Sí, el más alto, la frecuencia más alta. El 3 también está 2 veces, pero no es aquí el que se repita, es cuando los datos están sueltos. Aquí es donde haya mayor frecuencia absoluta. Entonces, también, no sé si se dieron cuenta, pero en la primera tabla que vimos, en esta, mire, la mediana y la media aritmética cayeron en la misma, mire, la media 70.60 y la mediana que dio 72 cayeron en la misma clase. Sin embargo, la moda cayó en la clase siguiente. Y en el ejercicio de los estudiantes investigados, también observe que la mediana y la moda cayeron. Ahora la media y la mediana, la moda y la mediana que cayeron en la misma clase y la media aritmética cayó en la clase siguiente. O sea, no piense usted que tienen que caer en la misma clase y que tienen que estar juntas o que no piense eso, porque son independientes cada medida. O sea, una no tiene que ver con la otra. Pueden caer las 3 en la misma clase e inclusive. Entonces, aquí está el segundo ejercicio y el tercer ejercicio trata sobre el tamaño en centímetros de peces capturados en una presa. También ese ejercicio usted lo tiene como distribución de frecuencia en uno de los ejercicios que se hicieron. Aquí, cuidadito, hay muchos 6, hay muchos 5, pero la moda es el 8, donde está el 8, es la frecuencia mayor. ¿Ok? Para que aclararle ese concepto. Entonces, lo mismo le digo que en la clase anterior, estudie primero. Lo bueno de aquí es que el ejercicio no está en la plataforma, sino que está en el video para que usted lo vea. Después que usted lo estudie, entonces usted lo vea y copie el ejercicio. Lo haga el ejercicio viendo el video y ahí usted va a ver todas las explicaciones y se va a acordar porque hay gente aquí que participaron más que yo haciendo el ejercicio. Entonces, ahí están los ejercicios. Para la próxima semana, ya nosotros vamos a entrar a las medidas de localización. Y las medidas de localización no lo vamos a ver en 2 temas, sino en un solo tema, que es medida de localización en datos simples y medida de localización en datos agrupados en la misma clase, el mismo día. Y para usted aprender
saberse las medidas de localización, los invito a estudiar la mediana en dato simple y en dato agrupado. Si usted se sabe la mediana, como está ahí, ya las medidas de localización en dato agrupado, usted la sabe. ¿Oyó? Si usted se sabe la mediana, como se la sabe en datos agrupados, ya usted se sabe las medidas de localización todas en datos agrupados. Si usted se sabe la mediana en datos simple, sabe lo que es el punto medio, ¿verdad? En datos simples, que son dos valores sumados entre dos, sabe buscar, localizar la mediana, entonces ya podemos decir que usted se sabe el 25% de los datos simples. O sea, del tema que viene la siguiente semana, que son las medidas de localización. Si usted se sabe la mediana, se sabe el 75% o el 67% de esa clase. ¿Ok? Así es que voy a dejar ya de compartir aquí y voy a dejar de grabar. Y además quiero decirle que ya en un ratito estarán disponibles en la plataforma las medidas de localización, pero vuelvo y le digo la misma observación de la clase pasada, que no lo copie hasta que usted no estudie estas dos. Desde que usted sepa que ya usted sabe estas dos, que se examine de nuevo con el ejercicio que está hecho ahí, pues entonces ahí sí copie y estudie para la próxima semana. No estudie las medidas de localización, estudie bien la mediana, datos simples y datos agrupados. Solamente lea para que usted sepa de qué se trata. Así es que si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no hay pregunta, entonces me despido y en el fin de semana espero que se reciban buenas calificaciones. Si no, la que usted sacó es la que va a recibir. Bye bye.